Bienvenidos entonces a la segunda semana de trabajo de este diplomado que pretende tener al Word como un aliado estratégico para nuestro trabajo y el desarrollo de nuestras actividades como maestro. La anterior semana habíamos visto algunos elementos y características que consideramos siempre importantes de ser trabajados. En esta oportunidad, de la misma manera, vamos a trabajar con algunas otras herramientas. Y para esto, primer paso, les pediría dos cosas. Uno, que en función a por decirles, a una sola palabra, madre, nada más, acomoden la visualización, el zoom, es decir, el tamaño de la visualización, de modo que no vaya a dañarles la vista. ¿Cómo puedo conseguir eso? Bueno, en la parte inferior voy a observar una barra y al final tiene dos símbolos, uno menos y más, que me van a permitir ampliar mi área de trabajo. Entonces vamos a ampliar usando el más, de tal forma que cuando yo vea la palabra madre de un tamaño ya aceptable para mi vista, que no requiera esfuerzo, está bien. En el caso mío, con 190%, para mí está bien. ¿Sí? Es de buen tamaño. Tal vez un poco más, hasta un 210 y aún así lo veo de muy buen tamaño. Bien. Entonces lo que voy a hacer es usar eso. Primer paso. Segundo paso, por salud visual también, estimados participantes y colegas, porque estamos en el área de educación todos, ¿no? La mayor parte de las personas tenemos un pequeño problema denominado fototropismo. Quiere decir que cuando salimos a leer, por ejemplo, al sol, un documento blanco, se nos irrita rápido los ojos. Después de estar mucho tiempo en la computadora y en esta temporada, por la coyuntura que estamos viviendo, ustedes han debido vivenciar también de la misma manera. Hay una irritación en los ojos después de estar unas, bueno, un buen número de horas frente a la computadora y tenemos una molestia en los ojos que es a veces hasta insoportable, ¿no? Como si hubiésemos llorado realmente de esa resequedad, todo eso que genera. Entonces existe ese daño. Trataremos de minimizar el daño. No digo que no vamos a dañarnos, pero nos dañaremos menos. Para esto, la hoja blanca y la luz que genera la misma computadora o el celular, esa luz azul, denominada luz azul, también nos genera mucha molestia. Recomendación. En la mayoría de los equipos tenemos inicio, insertar, diseño. En algunos está formato y formato de página, ¿no? Dependiendo de la versión. Pero entre el formato y o el formato de página van a encontrar a veces en la parte del centro, soy honesto, en muchos equipos he visto más o menos, les diría, por esta zona y en otros en esta zona, esto de color de página. ¿Qué me permite este color de página? Poner, como su nombre indica, a la página un determinado color. Puede ser suave, puede ser intenso, algunos nada adecuados, obviamente. Entonces, les recomendaría, por ejemplo, un color tipo canela, suave. ¿Para qué? Para que el esfuerzo que van a realizar sus ojos al momento de trabajar sea el menor posible. Entonces, una vez que han terminado su trabajo, simplemente se van al color de página y colocan sin color y nuevamente retomaría el color blanco. Entonces, la idea de poner color a la página mientras estén trabajando es solamente, bueno, no solamente, hay que ser honestos, un poco estético y también por salud visual. Yo voy a colocar un color de página que también sea suave, un plomito tal vez, que no me vaya a molestar mucho este plomo, me parece bien. Entonces va a ser mucho más agradable trabajar de esta manera. Sí, esas dos pequeñas o pequeños cambios, por favor, importante realizarlo con la intención, repito, de no dañar mucho nuestra vista o dañar, eh, minimizar el daño que pudiese existir. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vayamos a lo que nos interesa. Word se caracteriza por, entre muchas cosas, por la capacidad que tiene para el manejo de texto.
Dentro del texto, obviamente necesitamos en muchas oportunidades trabajar con algunos elementos, entre ellos, por ejemplo, las ecuaciones. ¿Cómo y dónde están estas ecuaciones? Las ecuaciones se encuentran en la cinta de insertar. Entonces, si hago clic en la cinta de insertar, voy a observar en la parte final la opción de ecuación y curiosamente también la opción de símbolo. Son los dos que están. Veremos nada más. Símbolo, por ejemplo, vamos a encontrar caracteres griegos, tijeras, estrellas y cosas similares y más símbolos. Y en ecuación, si hago un clic en ecuación, voy a observar que se van a cargar algunas ecuaciones básicas y fundamentales de este, por ejemplo, el área de un círculo, que es igual a pi por el radio al cuadrado. También tenemos la expansión de una suma o conocidos tal vez como binomio de Newton, la expansión de Taylor o la fórmula fundamental de las ecuaciones de segundo grado, la cuadrática, bueno, que es la forma segura de hallar las raíces que corresponden a una ecuación cuadrática, ¿no? O de segundo grado, como quieran definir. Pero muchas veces yo necesito más que esto, ¿no? Entonces, cuando yo requiero más, puedo buscar más ecuaciones de Office, me va a pedir la conexión, lógicamente, de internet de office.com, o insertar y crear una nueva ecuación. Y fíjense que al lado está asociado con el número pi, el número irracional más famoso que existe, del que más se ha hablado, pi. Creo que es uno de los primeros números que hemos conocido como irracional, ¿no? Bien, entonces hacemos clic en insertar una nueva ecuación. Bueno, ahora en nuestra pantalla, en la mitad de la hoja de trabajo, se visualiza, dice, escribe aquí la ecuación. Y por si acaso, se habilita una nueva pestaña. Yo llegaba siempre hasta la pestaña de vista, pero ahora al final está en diseño. Obviamente, si yo me retiro de este lugar, de donde dice escriba aquí la ecuación, y escribo, y hago clic en otro lado, esta pestaña va a desaparecer. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Bueno, las ecuaciones que hemos visto, un conjunto de símbolos, y aquí es interesante ver que son símbolos en su mayoría matemáticos y físicos. Por ejemplo, está el más, menos, el infinito, el igual, el diferente, aproximado, multiplicación, división para factorial de un número, mayor, menor, bueno, viene un etcétera, ¿no? Eh, hay radicales, signos de diferencial, signos de conjuntos, conjuntos vacíos, grados, grados centígrados, Fahrenheit, deltas, o sea, diferencial. Y también tenemos los griegos, parte del alfabeto griego más famosos, como alfa, beta, gamma, decíamos pi, hasta omega. Sí, entonces son los símbolos matemáticos más comunes que existen. Aquí está todito. Bien, también tenemos, fíjense, fracciones, diferentes formas de anotar las fracciones, diferenciable, índice, subíndice, radicales, integrales, simples, definidos, dobles, triples, etcétera, operadores que los denomina grandes, todo un conjunto también, desde sumatoria, corchetes, diferentes signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, funciones, sobre todo las trigonométricas, funciones de seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, funciones inversas que me permiten hacer énfasis también, límites y logaritmos muy usados, operadores para álgebra booleana y matrices que van desde elementos como, ejemplo,
1 por 2, 2 por 1, 1 por 3, 3 por 1, 2 por 2, que sería 2 por 3, 3 por 2, 3 por 3, etcétera, ¿no? Para hallar determinantes, matrices y todo esto. Bien, entonces basado en esto es lo que necesitamos empezar a trabajar. Vayamos empezando, perdón, con lo que serían las principales, las matemáticas. ¿Y qué tal si hacemos de matemática algo de álgebra? Y, por ejemplo, propiedades de los exponentes, producto de potencias de la misma base. ¿Sí? Y aquí debo empezar a escribir. Y sería a elevado a m por a elevado a la n. Esto es igual a la a elevado a m más n. Ahora, hay varias formas de hacer esto. Voy a empezar colocando, por ejemplo, a. Y ahora, ¿qué pasa si yo coloco elevado, superíndice? Y fíjense, me sale, o sea, tenía que haber hecho antes, ¿no? Bueno, lo vamos a borrar, pero como yo ya lo puse, puedo seleccionar y recién indicarle que va a ser un exponente. A elevado a la m. Muy bien. Multiplicado por, como ya sé que va antes, por una potencia de a elevado a la n. Esto me va a dar igual a la misma base, pero los exponentes, como yo voy a poner ahora exponentes, los exponentes deben sumarse, es decir, m más n. Una vez que he terminado de escribir, y fíjense, hago clic en otro lado, la cinta que hace un momento estaba de diseño desaparece. Pero si vuelvo a hacerle clic, la cinta de diseño reaparece nuevamente. Entonces, una vez que ya está hecho eso, puedo hacer todo lo que yo sé hacer. ¿Sí? Desde cambiar el tamaño, acomodarlo izquierda, centro, derecha, sin ningún problema, cambiar el color de la letra, o tipología de la letra, un rojo. Aquí está calibria matemático, que es la que se acomoda mejor. ¿Por qué? Porque algunas no se van a, no tienen esos, el resto, ¿ya? Por ejemplo, Algerian no se cambia. Hay muy pocas fuentes que manejan toda la tipología matemática, ¿ya? Y es la Cambria matemática, justamente, el tipo de fuente que nos interesa. Entonces, una vez hecho eso, ¿qué puedo hacer yo aquí al lado? Bueno, aquí al lado, reduciendo un poco de tamaño, puedo poner que la potencia, perdón, cambiando, volveré a cambiar el tipo de letra porque no, no es adecuado. Una Real New Romance, perdón, con un color normal, vamos a ponerle negro, nada más. Y vamos a poner el producto de potencias, perdón, el producto de potencias de la misma base es igual a ¿qué? Es igual a la misma base y como exponente, la misma base, y como exponente la suma de los exponentes. De los factores previos, de los factores. Listo, aquí ya estaría explicándose qué es A y M. ¿Sí? En otras palabras, la función exponencial del producto de potencias de la misma base. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si tenemos algunas que pueden ser un poquito, un poco más complicadas, digamos? A ver, haremos propiedades de los radicales, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo serían los exponentes? Convertir un radical a, y convertirlo a exponente fraccionario, ¿no? Por ejemplo, y necesitamos nuevamente hacer la inserción de una ecuación. Y aquí voy a anotar lo que voy a necesitar. Y en este caso necesito una raíz. Y la raíz va a ser enésima
de A, pero va a ser elevada esta a M. ¿Y eso a qué es igual? Vayamos a ver. Esto es igual a una potencia cuya base es A y cuyo exponente en realidad es una fracción. Entonces el exponente selecciono y lo convierto en fracción. ¿Sí? Y el denominador, bueno, perdón, el exponente M va como numerador y como denominador. Ahí ya me salí. Y como denominador va el índice. Entonces, esto es igual a la raíz enésima de a elevado a m es igual a elevado a una fracción, m n avos. Y entonces yo puedo explicar ya esa, aquí lo que se está haciendo, ¿no? Y colocamos que la raíz de la potencia de una raíz, en todo caso, la potencia de una raíz oh, es igual a la cantidad subradical o el radicando. Voy a poner subradical como base y como exponente una fracción cuyo numerador es el índice y denominador el exponente del radicando. Del radicando. Listo. Obviamente es más fácil hacerlo que decirlo. En este caso, comparto el criterio de que es más fácil. ¿Ya? Entonces, fíjense, se puede hacer para el área de matemáticas, obviamente con mayor propiedad, porque tengo eh, que trabajar polinomios, productos, factorizaciones, binomios, ecuaciones lineales, fórmulas generales, series, un montón de cosas. Pero también me puede servir esto para, por ejemplo, la geometría. Y por decirles algo nada más, a ver, un poco de geometría, digamos con los triángulos, ¿sí? Y voy a bajar un poco para que se pueda observar bien lo que deseamos mostrar. Ejemplo, el área de un triángulo y el área y triángulo, área y perímetro de un triángulo isósceles. A ver, empecemos isósceles. Isósceles. Bien, vamos a intentar hacer esto. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que indicar a qué es igual el área y a qué es igual el perímetro. Entonces voy a necesitar una ecuación y aquí voy a poner que área es igual a qué? A una fracción. Entonces anoto fracción. En el numerador está la base multiplicado por la altura y todo eso está dividido entre 2. Bueno, y el perímetro es otra ecuación, entonces debo hacer en realidad, insertamos una ecuación, el perímetro a que es igual a 2 veces uno de los lados, el lado que es, voy a ponerle A, más la base. Esta va a la izquierda, al igual que la anterior, y necesitaría apoyar o respaldar esto con un triángulo que tenga esas características de ser isósceles. Entonces, voy a acomodarlo acá. Voy a poner un triángulo isósceles. Cumple con todas las características, ¿sí?
voy a necesitar una línea de ese punto hasta ese punto, tal vez de un color un poco más oscuro o tal vez un poco más grueso. Esta podría ser. Y aquí el uso de las formas también, que es muy importante. Por ejemplo, esta va a ser la altura, que la vamos a colocar en cursiva para que sea un poco bonita. Podríamos usar tal vez esta, H. Ahora, el color de la letra en este caso tiene que ser negro. Y la figura no tiene que tener relleno y tampoco tiene que tener contorno. Entonces yo ya puedo mover esto para indicar que esto es H. Para evitar que el corrector ortográfico me esté mostrando eso, voy a omitirle una vez y eso es H. Vamos a sacar una copia aquí y esto es base. Y por último necesito una copia más para indicar que aquí va a estar la altura. O en realidad omitimos y omitimos. El lado. Sí, entonces ahora sí ya tengo completo los tres elementos donde yo puedo decir que la base por la altura, es decir, B por H, dividido entre 2 me va a dar el área y de la misma manera el perímetro va a estar dado por 2 veces A, la medida que vaya a tener A por B. Ahora, si yo quisiera, no sé, acomodar esto con un contorno, listo, ahora sí me quedaría creo que mejor. Y a esto, lógicamente, ya le podemos colocar ciertos elementos que pueden ser interesantes para nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, todo esto quiero enmarcarlo, entonces voy a ponerle esto. Con un contorno para que haga resalte rojo, pero muy delgado. Por lo tanto, podría usar un poco más grueso. Creo que ese ya estará suficiente. Pero ¿qué hago con este azul? O sea, me tapa totalmente. Entonces, puedo poner un color diferente. Lamentablemente, todos los colores que ponga se los va a ir tapando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Me voy a más colores de relleno. Y en colores de relleno, además de elegir el color que yo quisiera usar, desde un amarillo, tengo en la parte inferior esta parte, la transparencia, que puede manualmente ir poniendo o directamente, no más o menos, a ver, veremos en un 70%, a ver cómo se ve en un 70% de transparencia. Ya, pero si aún así les parece un poco no tan nítido, pueden seguir trabajando y bajarle, ¿no? Poniendo más colores de relleno, perdón, en este caso aumentar la transparencia hasta un 80%, a ver cómo se vería. Bien, entonces ya tengo una forma más tal vez elegante y estética de poder mostrar las, el trabajo, ¿no? Bueno, y más abajo seguiríamos haciendo. Demás. Puede funcionar, decíamos, las fórmulas, o en realidad funciona para álgebra, geometría, ni que decir algunas como, por ejemplo, otras áreas. Vayamos a física. Dentro de física, tal vez termodinámica. Recuerdo la dilatación de los cuerpos, que sí era interesante. Y aquí vamos a poner la dilatación lineal. Y la dilatación lineal también responde a una ecuación. Vamos a poner esa ecuación y vamos a poner, empezando, que la longitud final va como un subíndice, longitud final es igual a qué? A la longitud inicial, entonces también se va a usar un subíndice, entonces esta es mayúscula, longitud inicial, longitud sub cero, multiplicado por, perdón, por 1 más el coeficiente de dilatación, que
generalmente se utiliza la letra griega alfa. Y como no las tengo aquí directamente, voy a usar aquí que sí está alfa por la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura se utiliza como delta. Delta T. Cerramos los paréntesis. Y esta es la fórmula de la dilatación. La vamos a hacer un poco más grande para que sea notorio. Vamos a silenciar a algunos colegas. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Bueno, que la longitud final es igual a la longitud inicial por, ay, perdón, inicial. Me estoy comiendo algunas letras. Ay, no me funciona. Por, casi pongo por la suma de 1 más el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperaturas inicial y final. Y ya está. Entonces, la dilatación final, esto obviamente está muy grande en función de aquello que estoy viendo. Podría ser más interesante con tal vez un tipo de letra diferente y un color también diferente. Una vez que ustedes han terminado de hacer todo el trabajo, recomendación, volvemos nuevamente a través de diseño a poner la hoja sin color. Y ahora queda así. Bueno, a excepción de estos cambios que sí estaban que sí pusimos color, ¿no? Entonces, de esta manera, dos cositas. Uno, garantizamos primero nuestra salud visual dentro de lo que se puede, soy honesto, que es una forma bonita de trabajarla. Cansa menos, les prometo que cansa menos. Y también nuestras fórmulas que ya van teniendo un significado recién de lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, son 10 ecuaciones, perdón, creo que son 15 primero. 15 ecuaciones que pueden colocar, lo mejor sería colocar, ¿no? Área y perímetro de un triángulo, estas dos. En el caso de que sea necesario, en geometría, sí es necesario apoyarse con una imagen. En física, con una explicación. Y en matemáticas, ¿qué sería esto? Bueno, tendríamos que ponerlo desde el principio. Esto es esto es un producto de potencias de igual base. Pasó mi base. Es un producto de potencias de igual base. No necesito tan grande, tal vez un subrayado. Bien. De esta manera, estimados participantes, se puede o deberíamos hacer el trabajo que nos pide en la consigna 1 y la consigna 2 del trabajo. ¿Sí? Uno es hacer simplemente las 15 ecuaciones, el grado de dificultad que ustedes requieran, es decir, lo aconsejable es que vayan de las fáciles a las más difíciles, por un lado. Pero también, si tienen el interés, esto ya me sirve para hacer un pequeño formulario, ¿no? De geometría, de física, de química, de las áreas exactas donde se requiere de verdad del uso de fórmulas, que son de mucha utilidad, ¿ya? El tamaño, lo que hemos visto, puede ser ampliado, reducido, los colores de las letras también, ¿ya? Entonces, no habría ningún problema en que por, digamos, solo una de estas lleve un determinado color. Las otras podrían ir con otros colores dependiendo de las características que quieran ustedes darle, ¿no?
y aquí hacer una leyenda indicando la simbología, ¿no? LF es longitud final, LO longitud inicial, alfa coeficiente de dilatación, delta T diferencia de temperatura o temperatura inicial y temperatura final. Bien, en eso consiste el trabajo, estimados participantes. Ahora, la idea es que ustedes puedan practicar en base a esto que se les está brindando y seguir más adelante con ampliando, pero esto, al igual que como estamos viendo matemática, ¿no? Esto se practica. Necesariamente deben practicarlo para poder llegar a alcanzar y tener una consolidada, un consolidado dominio sobre este recurso, que son las ecuaciones.